Después de su primer torneo en noviembre de 1993, la UFC casi inmediatamente ganó gran popularidad debido a su novedad y entretenimiento, pero rápidamente atrajeron la atención de los críticos debido a la brutalidad de la competencia y al cómo los organizadores la promocionaban al anunciar los torneos como combates sin reglas. El senador estadounidense John McCain y las autoridades locales hicieron todo lo posible para clausurar la UFC. Después de un desastroso UFC 9, en donde los organizadores se apartaron del formato del torneo y perdieron el interés del público, que se aburrió viendo los combates de cartas, los organizadores necesitaban un cambio. Por eso, a petición del público, decidieron volver al formato habitual del torneo, y con este relanzamiento también presentaron a una nueva estrella de la promoción y futura leyenda de la MMA. El 12 de julio de 1996 tuvo lugar el torneo UFC 10, donde siguieron el sistema olímpico tradicional, con 8 peleadores compitiendo por la victoria. En ese momento, a los aficionados les gustaba el estilo de torneo, ya que se pensaba que añadía un elemento de suspenso a los combates. El evento fue transmitido en vivo por pay-per-view en los Estados Unidos y más tarde fue lanzado en VHS. El legendario Bruce Buffer, que sigue siendo un locutor de la UFC indispensable, anunció los combates en el octágono por primera vez, pero hay otro hecho que se ha vuelto importante para la historia del desarrollo de las artes marciales mixtas, y fue el debut del talentoso luchador estadounidense Mark Coleman, quien es considerado el fundador y pionero de la estrategia de Ground and Pound. Este estilo de control del suelo ha sido y es y será utilizado por todos los luchadores exitosos de artes marciales mixtas. Mark Coleman comenzó a luchar de adolescente. Dijo que desde muy temprana edad sabía que quería convertirse en el mejor atleta del mundo. A la edad de 19 años, Mark ya era doble campeón estatal de lucha libre. Como estudiante universitario, se convirtió en 2 veces campeón de la MID, American Wrestling Conference, y ganó el campeonato de la NCAA. Después de graduarse de la universidad, Coleman se propuso representar a Estados Unidos en el escenario mundial. Trabajó como entrenador asistente, ayudando a Kevin Randleman a ganar el título de la NCAA. Durante sus años de entrenador, Coleman utilizó gimnasios universitarios para mantenerse en forma para la competición. Una decisión que dio sus frutos con una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1991. No solo las condiciones ayudaron a Mark a prepararse para la competencia internacional, sino que se entrenó a diario con pesos pesados como Randleman, Ray Mendoza y Nick Nutter. En el Campeonato Mundial de Bulgaria, en 1991, terminó segundo y obtuvo un lugar en el equipo de lucha libre de Estados Unidos. Participó en los Juegos Olímpicos 2 veces. En 1992 en Barcelona terminó séptimo y en 1996 en Atlanta perdió en semifinales. Mark tuvo suerte de que un nuevo deporte, las artes marciales mixtas, comenzaron a tomar forma en el momento en que su carrera como luchador llegaba a su fin. Queriendo convertirse en el mejor del mundo, Mark centró su atención en la jaula de artes marciales mixtas. En el primer combate de los cuartos de final del torneo UFC 10, el peleador invicto Don Frye se enfrentó al kickboxer Mark Hall. Don Frye fue el campeón del torneo UFC 8 y derrotó al maestro brasileño de Jiu-Jitsu Amori Vitetti en UFC 9. Por lo tanto, era el favorito de los aficionados para el próximo torneo. En su carrera como luchador amateur, el entrenador de Frye fue Dan Severn, que más tarde se convirtió en el campeón de UFC 5. En los cuartos de final del torneo UFC 8, Frye ganó el récord de la eliminatoria más rápida en ese momento, enviando a dormir a Thomas Ramírez de 410 libras en solo 8 segundos. El rival de Don Frye en la UFC 10, Mark Hall, fue 3-1 y fue famoso por su parada en 42 segundos del campeón mundial de sumo de 390 libras Koji Kitao en la última UFC. Cuando el combate comenzó, Hall conectó un buen gancho de giro a las costillas de Frye, pero inmediatamente Don consiguió un bonito golpe y tomó el control en el suelo. Frye comenzó a golpear las costillas y después de aproximadamente 1 minuto eran visibles los moretones en Hall. Todo el combate se desarrolló en el suelo. Hall ocasionalmente trató de golpear desde abajo y Frye concentró su ataque en el cuerpo del oponente. Se oían fuertes golpes en las costillas.
And you can see those too much about it. Octagon fence. Once again, he'll be in a fight. Alrededor del minuto 8, Fry se levantó y le dio golpes a la cabeza de Hall. Goes wrong to him. And it's not one of those on those ribs. Jerry can put him Gallagher. You heard Fry. En el minuto 11, el árbitro Big Joe McCarthy detuvo este combate debido a la falta de defensa de Mark Hall. Estaba agotado cuando se puso de pie. Esta fue una magnífica muestra de la deportividad de Fry y la resistencia de Hall. Don Fry llegó a las semifinales del torneo y Mark Hall subió al octágono 2 veces más contra Don en el futuro, pero perdió en ambas ocasiones y terminó su carrera con un récord negativo de 5-6. En el segundo combate de los cuartos de final, los debutantes Brian Johnston y Scott Friedler se enfrentaron en el octágono. Ambos eran kickboxers, con algunos conocimientos de lucha libre, y los dos son bastante corpulentos, con la misma estatura de 1,90 metros y un peso superior a los 80 kilogramos. La pelea se convirtió rápida e inesperadamente en un combate de lucha libre. Inmediatamente después de la campana, Johnston lanzó un golpe de cadera y falló con una dura patada de fútbol. Inmediatamente después intentó otro lanzamiento e intentó escapar sin éxito de un giro de talón. Scott Fiedler trató de asfixiar a Bryan por la espalda, pero Johnston escapó y los luchadores cambiaron de lugar. Ahora se centró en la espalda del oponente y golpeó por detrás. En el tercer minuto, el árbitro detuvo esta paliza a favor de Brian Johnston. Avanzó a las semifinales contra Don Fry y Scott Fiedler ya no luchaban profesionales. Mark Coleman y el ex campeón israelí de karate Moti Hornstein llegaron al tercer combate de los cuartos de final como nuevos concursantes. Los organizadores anunciaron a ambos luchadores como recién llegados, pero Coleman fue el luchador de categoría mundial más condecorado en competir en el octágono de UFC. El comentarista señaló que Hornstein es similar a Jean-Claude Van Damme, pero más rígido. El luchador israelí comenzó con una patada frontal, mientras que Coleman fue a las piernas y llevó el combate al suelo. Mark inmediatamente se puso en una posición de montaje completo y comenzó a golpear con dureza. Hornstein se defendió lo mejor que pudo e intentó bloquear los golpes de Mark. Desde el control lateral, Coleman asestó un rodillazo en la cabeza y luego dio varios golpes contundentes en la cabeza. Hornstein se cubrió la cara con sus manos y el gran Joe McCarthy detuvo el combate. Coleman logra una victoria impresionante en su partido debut y avanza a las semifinales. Moti Hornstein tuvo un total de 7 peleas y solo ganó una vez. En el último combate de los cuartos de final, el ya experimentado kickboxer de Trinidad, Gary Goodrich, apodado Big Daddy, que tenía un récord de 2-2, se enfrentó con el recién llegado John Campetella. Después del gong, se lanzó al ataque y se topó con una serie de ganchos ajustados de Goodrich. John se lanzó, pero los combatientes se levantaron rápidamente. Los atletas forcejearon en el clinch, donde Campetella dominó y asestó un potente golpe en la nuca. Goodrich tiró inesperadamente a su oponente al suelo, donde consiguió rodar y ensillar a Campetella y asestarle 4 fuertes golpes de izquierda en la cabeza. Big McCarthy detuvo el combate. Big Daddy pasó a las semifinales, donde lucharía contra Mark Coleman. Para Campetella fue el primer y último combate de su carrera profesional. Don Fry y Brian Johnston se enfrentaron en el primer combate de las semifinales. Ambos luchadores habían sobrevivido a los cuartos de final con un daño mínimo y entraron en el combate de buen ánimo. Solo que el ojo derecho de Fry estaba un poco hinchado. El paso seguro de Don Fry, con el que caminó hacia su oponente después de la campana, impresionó a todos. Inmediatamente hizo un pase, pero Johnston lo contrarrestó bien con un rodillazo y puñetazos. En el largo clinch, ambos combatientes asestaron varios golpes. Hubo una buena serie de golpes en las costillas de Fry y luego tomó la iniciativa Johnston y lanzó una buena serie de golpes. Fry tuvo un derribo y un poco de control en el suelo por detrás, asestando muchos golpes al cuerpo.
Johnston se da la vuelta y Fry toma una posición de control lateral. Da un poderoso codazo que deja un corte en el ojo derecho de Johnston. Bryan cae en el minuto 5 de la pelea. Don Fry llegó a la final, mientras que Bryan Johnston continuaría teniendo 8 combates más y terminaría su carrera un año después, con un récord de 5-5. Los otros dos ganadores de cuartos de final, Mark Coleman y Gary Big Daddy Goodrich, se enfrentaron en el segundo combate de las semifinales. Después del gong, Goodrich tomó el centro del octágono y comenzó a presionar. Coleman realizó un derribo y se puso en la posición de guardia. Tratando de controlar a su oponente, Goodrich ató sus manos y evitó que Coleman realizara con éxito su ground and pound. Mark golpeó con la cabeza la cara de Goodrich para liberar sus manos y propinarle puñetazos. Gary consiguió levantarse, pero Coleman lo controló por detrás y le asestó algunos uppercuts y ganchos sólidos a la cabeza. The lower tail bar. Tooted on the fly. Uppercut again by Coleman. Another one to the back. Schultz heavily onto his back. Goodrich se soltó y empezó a perseguir a Coleman con ganchos, pero falló. Mark hizo un derribo y asestó varios golpes significativos desde el control lateral. Big Daddy le dio la espalda a Coleman e inmediatamente se dio por vencido cuando Coleman metió las piernas para una llave de estrangulamiento. Mark Coleman pasó a la final y Gary Goodrich pasó a tener una larga carrera profesional no solo en MMA, sino también en kickboxing, donde tuvo victorias sobre los campeones de UFC Don Fry y Oleg Taktarov. Era el momento de la final. Don Fry y Mark Coleman entraron en el ring. Ambos hombres habían demostrado ser luchadores talentosos, pero Coleman era 31 libras más pesado que Fry. Sin embargo, es posible que un luchador más ligero tenga más aguante en la posición de pie. Después de la campana, Coleman inmediatamente intentó un derribo. Fry se defendió hábilmente del pase, pero casi inmediatamente le dio la espalda a Coleman. Don recibió varios golpes fuertes de Coleman en la cabeza. Fry trató de defenderse, pero Mark fue capaz de usar su técnica ground and pound. Hubo muchas oportunidades de sumisión, pero lo malo de Fry fue que no las vio ni las aprovechó. En su lugar, Don fallaba cada vez más golpes. Fry acabó poniéndose en pie gracias a un descuido agarre de Coleman sobre su cabeza. Ambos luchadores ya parecían exhaustos. Coleman recibió un golpe, pero devolvió a Fry a la lona del octágono. Pero el gran Joe McCarthy detiene el combate para ver el estado de Don Fry. El público muestra su descontento y Mark también se resiente por esta interrupción del árbitro. Tras la pausa, los combatientes lucharon en la posición de pie durante algún tiempo, pero Coleman fue capaz de tomar la espalda de Fry, romper la defensa y trató de ir a por una llave de estrangulamiento. Much stronger base when he spreads his fight in the medium. He's best at tradition. So when they're behind here, Nelson, this is pure wrestling technique. Fry dio marcha atrás, pero no pudo mantener la posición. Coleman pudo levantar a Fry y asestarle un potente gancho de derecha a la cabeza mientras lo volvía a bajar. Coleman siguió inmediatamente con otra serie de golpes a la cabeza de Fry. Mark realizó un derribo y volvió a la carga. Tras varios cabezazos de Coleman a la cara de Fry, el árbitro detuvo el combate a los 12 minutos. Mark Coleman completó su impresionante debut, infligiendo la primera derrota a Fry y convirtiéndose en el campeón del torneo UFC 10. Don Fry encadenaría una racha de 9 victorias consecutivas para ganar el UFC Ultimate 96. Siguiendo los pasos de UFC 9, que no tuvo ninguna pelea realmente buena y fue arrastrado por un par de malos, este torneo fue un soplo de aire fresco. Hubo mucha acción en casi todos los combates. Fue uno de los mejores torneos que no recurrió a sustitutos y no hubo combate malo en absoluto. Históricamente fue en este torneo donde nació el estilo Ground and Pound. Coleman ha sido apodado el padrino del Ground and Pound.
por su técnica de derribo seguido de puñetazos furiosos, codazos y cabezazos. Este tipo de estrategia de combate le valió el apodo de Martillo. Coleman derribaba a todos los que se ponían por delante de él y seguía llevándolos a la sumisión. Fue el debut más impresionante de UFC hasta la fecha, incluyendo el debut de Don Fry en UFC 8. Coleman demostró lo que un luchador verdaderamente agresivo puede hacer. Si te ha gustado este video, haz clic en me gusta, déjanos un comentario y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Y si aún no estás suscrito, considera la posibilidad de hacerlo ahora mismo. Hasta la próxima en el ring.